Hola amiga, hola amigo. ¿Tiene problemas de presión arterial? Pues entonces sígame en estos videos que le voy a enseñar cómo eliminar este problema y pueda dejar los medicamentos de una vez y para siempre. Vamos allá. Amiga y amigo, ¿toma medicamentos para su presión arterial? ¿Le han dicho que si tiene hipertensión deberá tomarlos para el resto de su vida? Pues le tengo una información muy importante sobre la hipertensión en este video que se va a asombrar cuando escuche lo que voy a decirle. Y al final del video le voy a dar una sorpresa que le va a encantar. Vamos por ella. Si toma medicamentos para forzar a mantener su presión arterial estable, es casi seguro que ha escuchado o su médico le ha dicho que deberá tomar pastillas para mantener su presión controlada toda su vida. Esto no es verdad. Quédate unos minuticos conmigo y te voy a demostrar por qué te estoy diciendo que esto no es verdad. ¿Por qué decimos que no se necesita tomar medicamentos toda la vida si usted es una persona hipertensa? Primero, vamos a ver cuáles son las causas que desarrollan la hipertensión o presión arterial alta crónica, como también se denomina. Dentro de las diversas causas que hay que dicen que provoca la hipertensión o presión alta crónica, están los antecedentes familiares o factores genéticos. Están algunos problemas renales, como por ejemplo yo mismo soy una persona que padezco de una malformación genética renal, o sea, uno de mis sistemas de evacuación de orina de los riñones genéticamente no funciona y solo tengo un solo canal que funciona para evacuar la orina, lo cual esto me hace retener líquido y normalmente la presión mía siempre es elevada. Otra causa posible es la edad. Las personas con mayor edad, la presión arterial generalmente aumenta con la edad. Tener sobrepeso u obesidad también es otro elemento que provoca que la presión se eleve. Ser una persona sedentaria, no realizar la cantidad de ejercicios que se necesita, no actividad física, recuerden, ejercicios. El consumo del tabaco, demasiada sal y sodio en la dieta, aunque ya sabemos que la sal no es la que realmente provoca el problema de que le suba la presión. Muy poco potasio en la dieta, etc. Todas estas son causas secundarias a la causa principal real que provoca la hipertensión o presión arterial alta crónica. ¿Cuál es la principal causa de la hipertensión? Los malos hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables y sedentarios. No hay otra. No se deje engañar por cantos de sirena o por mala información que le han dicho que su problema de hipertensión es hereditario y eso no tiene arreglo y no tiene solución. O como yo, que tiene un problema genético renal y no tiene solución. No es real. Le voy a volver a repetir porque esto es muy importante que lo comprenda. La principal causa de la hipertensión o de la presión arterial alta crónica es los malos hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables y sedentarios. Todo lo que usted come y bebe todos los días en su vida. Eso es lo que le tiene su presión alta de manera crónica. No hay otra. ¿Por qué decimos que los malos hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables y sedentarios son la causa principal de la hipertensión? Porque la hipertensión es una enfermedad nutricional crónica. Y se lo voy a demostrar
de manera rápida haciendo una búsqueda en un sitio reputable, confiable, respetable, donde brinde información verídica. Vamos allá. Bueno, Wikipedia. ¿Conoce este sitio? Wikipedia.org, uno de los sitios más prestigiosos de información verídica, profesional y competente, donde puede venir usted mismo al internet y no solo visitar este sitio, sino visitar muchos más sitios. Pero voy a hacer la búsqueda por usted. Aquí dice, existen, mire, se lo voy a señalar para que lo vea. Existen múltiples enfermedades relacionadas o provocadas por una deficiente alimentación, ya sea en cantidad, por exceso o por defecto o por mala calidad, por alimentación. O sea, estamos hablando de enfermedades provocadas por alimentación, como anemia, aterosclerosis, algunos tipos de cáncer, diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial. Aquí la tengo, se lo voy a señalar. Aquí está. Hipertensión arterial. ¿Lo puede ver? Entonces, está probado, no de ahora, desde hace muchísimos años, desde antes de nuestra era, en la época de Cristo, mucho antes más, personas notables y renombrables en el mundo de la ciencia han demostrado que la hipertensión, o sea, que las enfermedades nutricionales como la hipertensión es un problema por malos hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables y sedentarios. Si usted visita este sitio web, aquí tiene la URL, la puede venir y leer, usted va a ver que anteriormente le dan una reseña muy amplia de el problema de las enfermedades nutricionales, desde dónde viene, desde cuántos años atrás el hombre viene demostrando que las enfermedades nutricionales son producto de malos hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables y sedentarios. Desde la antigüedad, 475 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, Hipócrates, este señor que usted ve aquí, dice: deja que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida. ¿Por qué Hipócrates, 400 años antes de Cristo, hace tantos años, ya Hipócrates decía esto, confirmaba esto? ¿Cómo es posible que tantos siglos después nosotros todavía estemos pensando que la hipertensión pueda curarse con medicamentos? Es absurdo. Un problema que viene dado por la nutrición solo puede revertirse, controlarse, curarse, eliminarse cambiando la alimentación, no con medicamentos. Y se lo voy a demostrar que hoy en día científicos honorables, respetables, lo están diciendo. Por lo tanto, si ya sabemos que la causa principal de la hipertensión se debe a lo que usted bebe y come regularmente en su vida todos los días, además, si también es una persona sedentaria, entonces podemos llegar a la conclusión que los medicamentos que se usan para tratar todas las enfermedades nutricionales y degenerativas, como la hipertensión, no son una solución definitiva a este problema. No van a solucionar su problema. Usted no puede eliminar esta enfermedad o mantenerla bajo control solamente con medicamentos. Es sencillamente absurdo. Y segundo, una enfermedad nutricional como la hipertensión solo tiene una manera de tenerla bajo control, o en otros casos revertirla, curarla o eliminarla. Pero en el caso de la hipertensión, hasta ahora
solo se puede tenerla bajo control. ¿Y cómo se puede tenerla bajo control? Atacando la causa principal que la desarrolla. ¿Cuál es? Modificar sus hábitos de alimentación y estilos de vida que lo mantienen con la presión alta. No es otra. Por nuevos hábitos de alimentación y estilos de vida saludables y no sedentarios que le van a ayudar a mantenerla bajo control y no con medicamentos. No hay otro camino. Si usted es capaz de modificar estos hábitos de alimentación y estilos de vida por hábitos y alimentación y estilos de vida saludables, positivos, usted podrá tener bajo control total su presión arterial sin tomar un solo medicamento. Totalmente natural. Ahora, quizás usted se pregunte, ¿por qué tengo que cambiar mis hábitos de alimentación si puedo tomarme una pastilla y así mantengo controlada mi presión arterial? Ah, ahí es donde está el error. Y comprendo por qué piensa así. No es culpa suya. Por muchos años, médicos han tratado la hipertensión con medicamentos, en vez de tratarla por la real causa que la desarrolla, que es, como ya usted sabe, y una vez más se lo repito para que se lo aprenda bien, los malos hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables y sedentarios. Entonces, ¿por qué no debe seguir tratando su hipertensión con medicamentos? 1. Ningún medicamento es capaz de mantener bajo control la hipertensión, ni tampoco ninguna enfermedad nutricional. Los medicamentos solo tratan los síntomas, como los medicamentos para la presión arterial alta. Lo que hacen es forzar, obligar a reducir sus niveles de presión cuando éstas se toman o se consumen durante el tiempo que dure su efecto. Pero esto no significa que usted la tiene controlada, sino esto significa que usted la tiene medicada. Su presión no está bajo control, solo está medicada. 2. Su salud continuará deteriorándose día tras día porque usted tiene hipertensión, porque usted se tome una pastilla y durante su efecto la tenga controlada, no quiere decir que la hipertensión está provocando daños en su salud. El daño en su salud no es solo cuando la presión sube, sino es la enfermedad como tal, todos los efectos que causa en el cuerpo y que sencillamente la enfermedad sigue ahí. Pero usted lo único que la tiene es medicada para forzarla a mantenerla bajo control, pero los efectos de la enfermedad que continúa en su cuerpo siguen trabajando y siguen dañando su salud día tras día. O sea, que el medicamento no lo va a salvar de los daños a su salud que le está provocando la hipertensión. Tercero, ¿qué daños o efectos secundarios le provocan los medicamentos de la hipertensión? Provocan tos crónica, provocan diarrea o estreñimiento, provocan vértigo o un mareo leve, pueden darle problemas de erección a los hombres, puede sentirse nervioso como si fuera estresado, puede sentirse cansado, débil, soñoliento o con falta de energía, pueden darle dolores de cabeza de manera bastante frecuente, puede provocarle vómito, náusea, una erupción cutánea, pérdida o aumento de peso sin proponérselo y millones de cosas más. Son muchos los efectos negativos a la salud que tienen estos medicamentos. Por lo tanto, si los medicamentos no le van a resolver el problema, el daño que causa la hipertensión y además le pueden provocar toda una serie de problemas de salud, ¿para qué las toma? Porque un médico le dijo que tenía que tomarla, que esta es la única solución.
No es así. Cuarta, una persona hipertensa tiene su sistema inmune de defensa bajo o desactivado. Esta es otra de las consecuencias que provoca la hipertensión. Y ya se lo había dicho, no porque usted tome el medicamento todo está resuelto. Toda persona hipertensa tiene su sistema de defensa bajo o desactivado. Por lo que tanto, usted está vulnerable ante enfermarse ante bacterias y virus, como por ejemplo este virus, coronavirus COVID-19, que estamos en una pandemia todavía en este año 2020. Y muchas estadísticas están diciendo por todo el mundo que las principales causas de personas que han muerto por causa de este virus, entre ellas está, con segundo lugar, las personas hipertensas. Quinto, si usted es una persona hipertensa y la causa real de la hipertensión son los malos hábitos de alimentación, entonces usted es una persona que tiene un medio ácido en su cuerpo perfecto para desarrollar otras enfermedades nutricionales y degenerativas crónicas iguales que la hipertensión, como sobrepeso u obesidad. Es muy probable que ya generalmente las personas que tienen sobrepeso u obesidad, generalmente tienen la presión alta. Puede también desarrollar enfermedades cardiovasculares, puede desarrollar diabetes tipo 2, osteoporosis, algunos tipos de cáncer, artritis y muchísimas más. La lista de enfermedades nutricionales por malos hábitos de alimentación es bien larga. Si ya usted tiene hipertensión, pues usted también puede desarrollar todas estas otras enfermedades. Le voy a demostrar de un reciente video documental muy bueno que se lo recomiendo que lo vea, donde un científico aclara sobre el efecto de las pastillas o medicamentos como tratamiento para las enfermedades nutricionales. Que este camino que ha tomado la ciencia actual de tratar de resolver las enfermedades nutricionales con medicamentos es absurdo, es una total locura y se ha convertido hoy en día en un problema monetario, de dinero, de intereses, donde la industria farmacéutica se beneficia de que usted consuma el resto de su vida estos medicamentos. Ahora vamos a pasar al video para que lo vea. Este es un sitio web donde yo le explico, le doy toda una explicación sobre las enfermedades nutricionales y degenerativas, cómo revertirlas, cómo curarlas, cómo controlarlas. Puede venir aquí a mi sitio web, como ve, esta es la dirección, cómo adelgazar-rápido.com/promo, causa y solución de las enfermedades nutricionales. Puede venir aquí y leer toda la información. Este video que le voy a presentar, que le recomiendo que lo vea, se llama La Píldora Mágica, The Magic Pill. Puede buscarlo en YouTube, que existe, o sencillamente puede venir aquí a mi página y verlo aquí. Voy a mostrarle ahora el fragmento del video donde el científico aclara esto, el mal camino que ha tomado la ciencia de querer tratar a las enfermedades nutricionales como la hipertensión con medicamentos. Para que vea que no solo lo digo yo y lo están diciendo desde hace muchísimos años las personas más notables en el mundo, sino también los científicos honrados en la actualidad. Aquí lo tienen. So I can make anybody fat. Insulin causes weight gain. So for example, if I prescribe insulin to people, people gain weight. I could make you obese. I just have to give you enough insulin. If you think about what the major causes of disease are in the 19th century and early 20th century, what was killing people was infections, right? So people are dying of tuberculosis, people dying of pneumonia. We developed penicillin, we developed all these great drugs. So people lived. The problem is that's not our situation now. So we've taken the same attitude of here's a magic pill and we've applied it to a dietary disease
That's insane. The multi-million-dollar question is, why is it happening? I mean, it's not like we're deficient in pharmaceuticals, right? And we don't have a Toujeo deficit. Right now, it's really the perfect storm. I mean, we're... Bueno, pudo ir ahí el científico donde dijo claramente, y si no lo entendió, le invito a que lo vuelva a ver y le invito a que vea el video completo. Este es un video documental excelente donde demuestra que hoy en día estamos tratando mal las enfermedades nutricionales y degenerativas. Y dentro de ellas está la hipertensión y la diabetes, incluso algunos cánceres. Hay incluso dentro de este video documental un ejemplo de una mujer que se curó su cáncer de mama sencillamente cambiando sus hábitos de alimentación. Punto. La obesidad, la diabetes, algunos cánceres, la hipertensión y todas las enfermedades nutricionales que hay. Puede ir a internet y buscar la lista completa de enfermedades nutricionales que son desarrolladas puramente por la alimentación y malos hábitos de alimentación. Y sencillamente hoy en día la ciencia y los médicos la tratan con medicamentos y no le dicen la verdad que existe hace muchísimos cientos de años atrás. Entonces, déjese de tomar más pastillas para la presión. Claro, no lo puede hacer de hoy para mañana si ya usted es una persona que tiene hipertensión y tiene un tratamiento de hace años. Usted tiene que cambiar este proceso paulatinamente y con asesoramiento de su médico. Y yo le voy a enseñar cómo hacerlo en este video rapidito. Bueno, ahora que ya conoce la información, ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Hasta cuándo piensa usted vivir así? ¿Por qué quiere seguir viviendo con este problema? Si ya sabe que los medicamentos no son la solución para tratar este problema, y en este caso su hipertensión, porque alguien lo engañó y le dijo que tenía que tomar medicamentos para el resto de su vida, porque cree que le va a resultar muy difícil cambiar sus hábitos de alimentación, porque usted cree que no le va a pasar nada, a pesar de que forma parte de la larga lista de personas hipertensas en el mundo con alto riesgo de muerte prematura. Le voy a demostrar en qué lista está usted en estos momentos. Una búsqueda rapidita en Google. Lo mismo que hago yo lo puede hacer usted. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha publicado recientemente los resultados de un estudio realizado a nivel mundial que incluye datos de más de 19 millones de personas en todo el mundo. Un estudio de más de 19 millones de personas, más que confirmado. Y esto es en el 2015. Estamos en el 2020. Las cifras son evidentemente mucho mayores. Según un estudio, el número de pacientes hipertensos ha pasado los 594 millones. Eso hace 5 años. Eso fue la primera información que encontré. La hipertensión mata cada año a 7,5 millones de personas en el mundo. Esa es la lista que usted está. Bueno, ¿cuál es la buena noticia? Y la sorpresa que le tengo. Que usted puede tener totalmente controlada su presión arterial de forma segura y natural sin utilizar riesgosos medicamentos con resultados rápidos y 100% garantizados. Usted puede eliminar sus problemas de presión arterial alta en 60 días o menos, atacando la causa real del problema, que ya la conoce, y no solo los síntomas con medicamentos, utilizando un método 100% efectivo y científicamente probado. No importa la edad que tenga o sus niveles de presión, usted se olvidará para siempre de este problema. ¿Cómo? Con un plan profesional que ataca la causa principal de este problema, de la hipertensión. En este caso específico que estamos hablando. Ahora le voy a dejar en la descripción del video un plan en idioma español y un plan en idioma inglés
para todas aquellas personas que quieran de una vez y para siempre tomar el control de su presión arterial de manera natural y poquito a poco, en 60 días o menos, con la autorización de su médico, ir reduciendo el consumo de sus medicamentos hasta que los deje de tomar. Y usted pueda tomar el control de su presión arterial de manera natural, sin tomar más medicamentos, pudiendo saber qué alimentos puede comer y qué alimentos debe evitar comer en exceso para que no se le vuelva a descontrolar la presión. Es sencillito de hacer. Se lo voy a dejar aquí abajo. Vaya aquí abajo a la descripción del video y ahí le voy a dejar un enlace donde podrá ver estos programas para si quiere empezarlo hoy mismo y terminar de una vez y para siempre con su problema de hipertensión y quitarse de esa larga lista tan tenebrosa de millones de personas muriendo todos los años por un problema de hipertensión, o sencillamente quitarse de la lista del miedo que ahora vivimos en una pandemia de un virus en el cual muchísimas de las personas que están muriendo son personas hipertensas. Sencillamente haciendo un plan sencillo, cortico, y en menos de 60 días usted va a acabar con su problema. Va a conseguir que usted tome el control de su presión arterial rápidamente, de manera natural, y le va a ayudar a modificar los hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables y sedentarios que lo llevaron a esta hipertensión, para formarle los hábitos correctos. Rapidito. Y además también le voy a dejar abajo en la descripción del video un libro que recientemente hice en idioma español y en idioma inglés de los alimentos, la lista completa con imágenes de los alimentos a amigos de la salud que ayudan a revertir, controlar y eliminar las enfermedades nutricionales como esta, y una lista completa de los alimentos tipo E, yo le llamo tipo E a los alimentos engordantes y enemigos de la salud que envejecen y que no ayudan o desarrollan las enfermedades nutricionales como la hipertensión. Le voy a dejar esta información en la descripción del video abajo. Ya tiene una solución a su problema de hipertensión o presión alta crónica. Ahora usted tiene dos caminos. Uno, seguir como está, continuar pagando y tomando medicamentos para el resto de su vida y que siga en la lista de personas hipertensas con riesgo de muerte prematura, con riesgo de contraer un virus y morir, con riesgo de desarrollar y tener una mala calidad de vida, de no poder comer todas las cosas que usted quiera a gusto y a plenitud. Ya sabe que se puede quitar todo eso de problemas de su vida con hacer el sencillo plan que le acabo de recomendar abajo, científicamente probado. O usted tiene el otro camino que tiene es poner en marcha este plan y quitarse este problema de su vida y hacer su vida normal, comer lo que desee. Ya sabe que hay cosas que puede comerla de manera controlada para que no le suba su presión y quitarse el problema de los medicamentos y de este problema de la hipertensión para el resto de su vida. Entonces, ¿cuál es el camino a escoger? Esta decisión se la dejo a usted, pero me parece que es muy fácil entenderlo cuál es, pero la dejo a su criterio. Espero que esta información le sirva de mucha ayuda y por favor, comparte esta información tan importante, que en estos momentos de pandemia hay muchas personas hipertensas en el mundo que necesitan esta información. Y con que usted lo comparta con una sola persona y esa sola persona lo comparta con otra persona, lo hacemos viral y podemos llegar a la mayor cantidad de personas en el mundo para ayudar a todas estas personas como usted a eliminar este problema de la hipertensión tan mal enfocado en el mundo durante tantos años y tantas personas que lo están padeciendo por gusto, pues sencillamente no estás bien informado. Te pido por favor una vez más que lo compartas al menos con tus amigos, familiares o en las redes sociales
Juntos podemos acabar con este problema. Gracias por escucharme. Nos vemos en un próximo video y que la fuerza te acompañe. Hasta la próxima. Chao, chao.